Y entramos a la parte final. Vamos a caminar rumbo al mediodía. En este día 29, ¿sí? 29 es hoy. 29, sí. 29 de abril. Se ha terminado abril. Abril, lluvias mil. Sí, bueno, ha llovido, ¿no? Y se anuncian lluvia para las próximas horas nuevamente en Punta Arenas. Así nos decía Meteorología hace algunos momentos. A las 11:05 de la mañana de este día recibimos a Doris Sandoval, que es presidenta de la ANEF. Está con nosotros, gusto de saludarte, Dori, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente a estar en este espacio. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, cuando estuviste acá tú me dijiste vamos a tener una reunión importante, vamos a emitir una declaración, emitieron una declaración, y todo eso era durante el desarrollo de un Chile que experimentó un duro golpe. Sucedió cuando sucedió con el Tribunal Constitucional, que fue un vuelco a lo que se presionaba pudiera construirse, que era el retiro de un 10% de las AFP. Aunque claro, esa puede ser a lo mejor la forma, porque yo he escuchado siempre que ustedes como ANEF han respaldado aquello de no más AFP, buscar un nuevo sistema previsional. Pero en esta oportunidad los convocaba que una vez más se tuviera acceso al 10%, y esos 3 millones de chilenos que no tienen acceso a nada, a un bono compensatorio, y bueno, y ese bono llegó de 200.000, llegará ahora para ser discutido en un nuevo proyecto desde el Ejecutivo. Pero ustedes están anunciando un paro para mañana, o sea, y la ANEF va a asumir el paro, va a adherir al paro anunciado para mañana, y mi primera pregunta es: ¿cuáles son las razones objetivas que hoy tiene la movilización social en Chile a través de este paro sindical y gremial? Sí, en realidad el concepto que desde la central unitaria a nivel nacional se ha acuñado es que se trata de una huelga general sanitaria. Y en ese sentido y en el marco de ese concepto, esa movilización permite que se exprese una multiplicidad de formas de adhesión a la huelga sanitaria, en el caso nuestro de servicios no esenciales. Es una huelga que está más bien enmarcada en una gran jornada de protesta nacional que trasciende incluso las fronteras de nuestros horarios habituales de trabajo y el desempeño de los trabajadores del sector privado también en sus respectivos puestos de trabajo. Ustedes, protestan por el mal manejo de la pandemia. ¿Qué es lo que solicitan fundamentalmente en este tema? Sí, yo creo que este llamado a huelga la ANEF adhirió porque creemos que ya había pasado tiempo más que suficiente en que cada uno por separado estaba desarrollando distintas acciones para visibilizar las dificultades que se estaban teniendo en el manejo de la crisis sociosanitaria, para arreglar algunas cosas, para ir en ayuda, como lo comentábamos cuando estuvimos el otro día, toda la articulación de la organización popular para hacer frente donde el Estado no llega. Todo eso ha pasado durante este año y era un momento hoy día de detener, hacer una inflexión y mostrar como país entero, como pueblo trabajador, esta señal concreta de decirle al gobierno de Sebastián Piñera: estamos cansados, el pueblo trabajador está cansado, agotado, necesitamos que efectivamente la crisis no la sigan pagando los trabajadores, y cuando hablo de trabajadores me refiero particularmente también con mucha fuerza y solidaridad de clase trabajadora a quienes se desempeñan en el sector privado. La inadmisibilidad del Tribunal Constitucional le quita fuerza al movimiento que estaba preparado para mañana, que está preparado para mañana. No, porque la verdad es que cuando uno revisa las gráficas de la convocatoria, en el caso nuestro de la ANEF, una de las cosas que aparece como razones para adherir a esta huelga general sanitaria es la defensa de la función pública, la defensa de un Estado fuerte, potente, que se hace cargo de llevar soluciones a sus comunidades. Esa es la primera forma en que nosotros nos vinculamos a esta jornada, porque lo hemos dicho y vamos a desplegar el día de mañana
un gran lienzo en el frontis de nuestra confederación aquí en Calle Roca, con esta consigna: queremos servir en un Estado que cuide a su pueblo, no queremos ser meros administradores y depositarios de un conjunto de bonos o aspectos de concursabilidad que en este minuto tienen a las personas en un estado de desesperación entre tener que navegar por estas páginas web para encontrar cómo postular a tal o cual. Yo sé que se han hecho mejorías en esta última, entre comillas, postulación a estos beneficios, pero la verdad es que la gente ha sufrido más de un año con estas plataformas y formas hiperfocalizadas de llevar estos recursos y esta ayuda. ¿Cómo va a percibir la comunidad, Doris Sandoval, presidenta de ANEF, esta huelga general en Chile? Que la organiza la CUT, es organizada por la CUT. Sí, es el llamado de la CUT. Es un llamado de la CUT, pero es un llamado que ha tenido como nunca una adhesión transversal que, insisto, supera los límites del propio ámbito de trabajo. Lo de mañana va a ser una gran jornada de protesta nacional del pueblo chileno y, por tanto, más que cómo va a esperar a la comunidad o va a recibir, yo creo que la comunidad va a ser parte de esta jornada de huelga general sanitaria, porque más que un paro de actividades, una jornada de protesta con este concepto de pan, trabajo, justicia y dignidad, y no son objeto de esa huelga, son sujetos activos políticos de este llamado, y aquí se van a expresar mañana múltiples formas de adhesión. Nosotros vamos a desconectar. Estamos llamando a una desconexión total del trabajo remoto entre las 10 de la mañana y las 14 horas. A las 12 hay un llamado general para un gran cacerolazo, hay llamado a embanderamiento, no es embanderamiento si es con globos, puesta de globos negros o embanderamiento, hay otros... ¿Pero habrá servicio público para la comunidad? Los esenciales sí, los esenciales sí. No nos parece que no podría ser de otra manera. Y además nosotros también desde el día 1 tenemos nuestra propia primera línea, guardando las proporciones de lo que significa el trabajo que está desarrollando nuestros compañeros y compañeras del sector salud. Gendarmería de Chile es un servicio público cuyas asociaciones están adheridas a la ANEF, y los gendarmes y las gendarmes no han podido no estar en trabajo presencial. Es imposible hacer trabajo remoto, así que yo aprovecho... Y los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, la red de Sename, que tiene atención de trato directo, nuestros compañeros del ISL, del Registro Civil, son también nuestra primera línea. Ellos son funcionarios y funcionarias públicas, y están las personas, el SAC, Aduana, Dirección General de Aeronáutica Civil, son también nuestra primera línea de trabajo esenciales. Y siempre señalar, y yo lo he dicho desde el día 1 también, que el 100% de los servidores públicos de la región de Magallanes se encuentra ejerciendo su función y llevando adelante la función pública. Un porcentaje lo está haciendo en trabajo remoto, no exento de enormes también dificultades, pero sabemos que hoy día es un momento político y social para hacer un gesto potente de solidaridad y empatía con lo que está pasando en las comunidades de las que somos parte. Doris Sandoval, presidenta de ANEF, ¿cómo sorprende este 1 de mayo del 2021 al mundo sindical, al mundo gremial, gremios y sindicatos a lo largo del país? Mañana el llamado a la convocatoria la hace la CUT que es inexistente, qué pena, inexistente en Magallanes, desde hace ya varios años, ¿no? Bueno, quiero conocer tu reflexión y tu mirada respecto a cómo sorprende esta fecha tan importante, el Día de los Trabajadores, al mundo sindical chileno. Es una
pregunta muy potente que tiene distintas formas de abordaje. Yo creo que efectivamente, incluso traía aquí en nuestra mesa de conversación, hay algunos aspectos que ayer estuvimos desarrollando en otra actividad internacional, que ya hablaremos. Internacional, que tienen que ver con que hay que tener siempre para cualquier análisis, superar un poco la inmediatez y tener unos contextos históricos que explican el momento actual. Y efectivamente aquí ha habido y se ideó en su momento, estoy pensando en el periodo de la dictadura cívico-militar, donde efectivamente la CUT, que se había creado en el 53, una de las primeras acciones que toma el gobierno de Pinochet fue efectivamente cerrar la CUT, confiscar sus bienes, y que bien sabemos cómo puede haber sido esa repartija de bienes, terminar con su personalidad jurídica y disolverla. 24 de septiembre del 73, una de las primeras acciones. Y luego le encarga a Augusto Pinochet a José Piñera Echenique, hermano, ¿cierto?, del actual gobernante de este país, le encarga la elaboración en el fondo de dos decretos relevantes que conforman lo que se llamó el plan laboral. Y ahí hay una jugada estructural que nos pesa hasta el día de hoy, de debilitamiento de la actividad sindical, por la vía del desprestigio, por la vía de despolitizarla, lo que ellos entendían por despolitizarla, que es en el fondo sacar del ámbito de la discusión pública la actividad sindical, pero sobre todo además, Vladimiro, debilitar instrumentos clásicos de la organización sindical, que es la huelga. Ahí se empiezan a establecer estos conceptos de una huelga sin paro, que es dejar atado de mano a la única herramienta que tenemos para ¿Qué poder... es la huelga? ¿Qué es la huelga? Y se desprestigia, y José Piñera se despacha unas frases para el Bronce, esta idea de que era artificiosa la actitud, y poco colaborativa también la actitud de los trabajadores que se van a huelga, en un sentido como instalando una lealtad con la empresa, etcétera. Se instala la posibilidad de que otros representen, y no solo los sindicatos, los intereses de los trabajadores, etcétera. Se habla de una libertad sindical, pero que en realidad no es otra cosa que ojalá en una misma empresa existan varios sindicatos. La clásica cosa de dividir para reinar. Y además que la negociación sea circunscrita a los límites de la empresa. Eso también debilita la capacidad de responder organizadamente, porque finalmente los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia de la humanidad, lo único que tenemos como herramienta pacífica de resolución de nuestros conflictos efectivamente es la organización y la huelga. Ese plan laboral y un sindicalismo que ojalá en un concepto gremialista se circunscriba solo a que tú negocies las condiciones laborales para ti y no te preocupes nada más de lo que está sucediendo a tu alrededor. Atención, Dori, pero esto ya ha pasado hace más de 30 años. O sea, ha habido un lapso de tiempo, y de hecho, ¿no?, la Central Unitaria de Trabajadores en el centro del país ha habido un momento en que ha tenido más fuerza que en otros tiempos, ¿no? Bustos, Arturo Martínez en otro momento, ¿no? Y ha ido perdiendo durante la democracia, la vuelta bueno, ni hablamos de la dictadura porque desaparecieron. Pero cuando vuelve la democracia, daba la impresión de que se rehacía y se reconstruía con mucha fuerza. Pese a todos estos inconvenientes legales de la ley José Piñera, la Central Unitaria de Trabajadores, y ha ido perdiendo fuerza en el tiempo. Y ha ido perdiendo tanta fuerza en el tiempo, y a mí me produce de verdad una profunda decepción, porque yo fui un gran admirador desde niño de los 1 de mayo, la presencia de la Central Unitaria de Trabajadores, que era única. En ese tiempo era la Central Única de Trabajadores, la CUT. Después fue Unitaria de Trabajadores. La Central Única de Trabajadores es la primera fila de todos los movimientos sociales habidos y por haber en esos tiempos de lucha. Y hoy, lamentablemente, aquí en esta región, que digámoslo, ha sido cuna de hitos,
de hitos muy importantes en la historia política social chilena, desde la matanza, tema que tú seguramente hablaste ayer, ya vamos a hablar sobre aquello, tu intervención a un comité de solidaridad en Suecia, ¿no? Sobre los primeros movimientos sindicales que estaban en esta región, en Última Esperanza, en Puerto Natales, en Punta Arenas, la Federación Obrera. Aquí hay historia. Entonces a mí me causa mucha decepción la organización de los trabajadores en esta región, que no ha sido capaz de darle vida a la CUT. Sí, una cosa es desde acá y otra es en el terreno, ojo. Sí. Yo comparto, no puedo no compartir el diagnóstico que tú señalas. Nosotros como Confederación ANEF somos integrantes de la Central Unitaria a nivel nacional, somos un integrante más, obviamente, desde la mirada del sector público. El sector público está también adherido a la Central Unitaria, y también hemos sido críticos como Confederación, incluso estuvimos a punto hace un periodo atrás de suspender nuestra participación en la Central Unitaria. Obviamente primó este criterio de no sigamos debilitando el único instrumento que tenemos para llevar adelante la defensa de los intereses de los trabajadores, pero producto también de una crisis de legitimidad de la propia organización sindical. Pero estos datos estructurales que yo hablaba del plan laboral, y tú dices, bueno, después vino la democracia, pero tampoco avanzamos mucho en democracia. Hubo una reforma que impulsó también el gobierno de Michelle Bachelet, que recuperó algunos elementos básicos, pero seguimos teniendo dificultades e impedimentos grandes para poder fortalecer el trabajo sindical, y también eso explica por qué hay una desafección. Si el sindicato no tiene la fuerza para representarme, porque no puedo hacer una negociación ramal, colectiva, si la titularidad sindical está en cuestionamiento y da lo mismo pertenecer al sindicato o no, porque igual puedo recibir, que eso es lo que buscaba el plan laboral, que yo igual, perteneciendo o no a un sindicato, pueda recibir los beneficios de esa negociación. Eso efectivamente explica el debilitamiento de la posibilidad de, da lo mismo pertenecer o no a un sindicato. Claro, ahí se introdujo el término, no, la libertad sindical. O sea, no tengo por qué estar obligado a participar en un sindicato. Sí, y piensa tú la idea de lo que cuesta hoy día levantar un paro, porque fue muy brutal señalar que un paro puede generar una connotación pública, y eso ha ido calando en la cultura, no solo sindical, sino también de la comunidad, cuando las personas, los trabajadores, no solo del sector público, sino también del privado, paralizan sus actividades, como que todo el mundo se enoja. Oye, ¿por qué? Esos son derechos colectivos garantizados internacionalmente, por los que muchos y muchas dieron la vida, ¿no? Que es lo que conmemoramos este 1 de mayo. Entonces aquí había un desprestigio, y no solo un desprestigio por esto que tú señalas, ¿cierto? Como dices tú, una cosa es lo concreto, no solo es la cuestión oral del discurso, sino herramientas concretas que han debilitado el accionar sindical. Yo por estas horas te lo confidencio, estamos desarrollando un esfuerzo de poder tener, por lo menos en la región de Magallanes, yo el día de ayer lo envié, tomamos, digamos, cartas en el asunto frente a la ausencia de otras opciones, digamos, o frente a un vacío en esta materia, de enviar una nómina para constituir un tricel o una comisión electoral regional que permita que en la región en el territorio de Magallanes, como se le dice ahora, puedan presentarse listas para que se pueda tener una representación. Estamos intentando armar un equipo que, si no logramos que se constituya una lista... ¿Representación dónde? De la CUT aquí... reorganizar, ¿significaría reorganizar la CUT? Reorganizar la CUT, pero ese plazo vence mañana a medianoche, y estamos obviamente contra el tiempo en un conjunto de conversaciones para que hayan personas... ¿Hay voluntad? Para que hayan sindicatos, sobre todo el sector privado, porque yo en eso quiero ser súper clara. En el sector público
tenemos mucha conciencia de lo que nos ha faltado la CUT para apoyarnos en todo nuestro accionar y en todos los embates que también hemos recibido y los golpes que hemos recibido de este gobierno. Te pregunté mal, yo te dije si faltaba voluntad, también fuerza y convicción. Sí, claro, y en las conversaciones que he tenido en estos días veo efectivamente un gran compromiso de esos dirigentes en sus respectivos sindicatos, pero que están con mucha pega y sienten también, y yo lo entiendo, que el equipo que asuma esta tarea va a tener mucho trabajo, porque en el sector público estamos bastante más ordenados, tenemos una potente mesa liderada por la Mónica Álvarez del sector público, la propia confederación, este equipo regional está día a día velando por los trabajadores del sector público, pero el sector privado, cada sindicato está en su propio tema sin esto. Entonces, si no logramos constituir, yo espero y aprovecho estos minutos para quienes estén con sindicatos activos, porque la CUT hizo un llamado a actualizar los padrones, a tener sus cuotas sindicales al día para estar habilitados para participar en el proceso, se comuniquen para poder efectivamente construir un equipo de 9 personas con un equipo que tiene esta tarea que tú mismo has señalado, reconstituir la CUT. A lo mejor podamos ser mayoritariamente el sector público, pero no importa, como decíamos antes de ayer en una reunión, puede ser un equipo, una CUT como de transición para activar el apoyo y la adhesión de los sindicatos del sector privado. Necesitamos a la central en nuestro territorio y hacer un proceso autónomo desde el punto de vista de nuestros objetivos para recuperar para los trabajadores y trabajadoras, para representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro territorio. Me vas a disculpar, Dori, debo hacer una pausa, pero volvemos inmediato para retomar este tema de conversación a propósito de este 1 de mayo, el Día del Trabajo, y sobre todo los temas de actualidad y contingencia que todavía no hemos podido abordar. Vamos y volvemos.